Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Alta. Hoy continúo leyéndoles el libro Tiempos Difíciles de Charles Dickens. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 9. Oyendo la última palabra. Mientras la señora Sparsit descansaba para tonificar sus nervios en la finca del señor Bounderby, sus ojos permanecían noche y día tan al acecho bajo sus cejas a lo coriolano, como dos faros en una costa bordeada de un muro de acero, que de no ser por la placidez de sus maneras, cualquier marinero prudente habría visto en ellos un aviso para alejarse de tan rudo escollo. Su nariz de perfil romano y la negra y escarpada región circundante. Aunque costaba trabajo creer que el retirarse a su dormitorio fuese otra cosa que simple fórmula, dada la severidad con que aquellos típicos ojos permanecían siempre abiertos de par en par, y aunque parecía cosa imposible que aquella su rígida nariz se dejase ganar por ninguna influencia mitigadora, sin embargo, al verla sentada, alisando sus incómodos, por no decir punzantes, mitones, hechos de un material aislante como el de una cámara para guardar carne, y al verla amblar hacia metas desconocidas con el pie en el estribo de algodón, mostraba tal seguridad exterior que muchos observadores se habrían visto obligados a tomarla por una paloma encarnada por algún capricho de la naturaleza en el tabernáculo terrenal de un ave de las de pico encorvado. Era un prodigio de mujer para rondar por la casa. Su manera de estar tan pronto en un piso como en otro era un misterio sin solución posible. Nadie iba a sospechar que una dama tan cuidadosa de las buenas formas y tan altamente emparentada saltase por encima de las balaustradas o se dejase deslizar por ellas. Y sin embargo, su extraordinaria facilidad de locomoción sugería esa idea fantasma. Otro detalle que se advertía en la señora Sparsit era el de que nunca tenía prisa. Podía bajar como un proyectil, con rapidez inigualada, desde el techo de la casa hasta el vestíbulo, pero en el momento de llegar a su destino aparecía en plena posesión de su aliento y de su dignidad, y ningún ojo humano la vio jamás caminar con paso rápido. Se mostró muy cariñosa con el señor Harthouse y mantuvo con él algunas agradables conversaciones a raíz de su llegada a la finca. Cierta mañana, antes de desayunarse, le hizo ella en el jardín su reverencia de gran gala y le dijo: «Me parece, señor, que fue ayer mismo cuando tuve el honor de recibirlo en el banco, en aquella ocasión en que tuvo la amabilidad de solicitar que le indicase la dirección de la casa del señor Bounderby». «Tenga la seguridad de que fue un momento que no olvidaré en el transcurso de muchas épocas», contestó el señor Harthouse y saludó a la señora Sparsit, inclinando la cabeza con la más indolente de todas las expresiones posibles. «Vivimos en un mundo muy especial, caballero», dijo la señora Sparsit. «Por una coincidencia de la que me siento muy orgulloso, he tenido el honor de hacer antes de ahora una observación parecida en cuanto al contenido, aunque menos feliz en su expresión epigramática». Después de agradecer el cumplido con una contracción de sus negras pestañas, expresión no tan suave como las inflexiones dulzarronas de su voz, prosiguió la señora Sparsit. «Un mundo especial, diría yo, señor, refiriéndome a la intimidad que se liga en un momento entre individuos que eran poco antes completamente extraños. Recuerdo, caballero, que en aquella ocasión llegó a decir que sentía verdadero recelo de la señorita Gradgrind». «Su memoria me hace un honor excesivo para lo que mi insignificancia se merece. Sus amables indicaciones tuvieron por efecto corregir mi timidez, siendo necesario que yo agregue que resultaron ser completamente exactas». El talento de la señora Sparsit para todo cuanto exige exactitud,
Un talento que es una mezcla de fortaleza de espíritu y de estirpe no admite discusión porque está a la vista en cualquier momento. Harthouse pareció dormirse mientras desarrolló su cumplido. Tanto fue el tiempo que invirtió y tanto rebuscó las frases mientras le dio forma. Ha encontrado a la señorita Gradgrind. La verdad, no me acostumbro a llamarla señora Bounderby. Me resulta muy absurdo. ¿La ha encontrado, digo, tan juvenil como se la describí yo? Preguntó muy melosa la señora Sparsit. Dibujó un retrato perfectamente. Representó su imagen, pero sin vida, contestó el señor Harthouse. Es de un gran atractivo, señor, dijo la señora Sparsit, haciendo girar sus mitones el uno sobre el otro. No la presentó así precisamente. Todo el mundo estaba antes de acuerdo en que a la señorita Gradgrind le faltaba vivacidad, pero confieso que la veo actualmente aventajada en ese sentido de una manera notable y sorprendente. A propósito, aquí tenemos al señor Bounderby, exclamó la señora Sparsit, saludando con repetidas inclinaciones de cabeza, como si no hubiese estado hablando ni pensase en nadie más que en él. ¿Cómo se encuentra esta mañana, señor? Queremos verle alegre, por favor. Tan persistentes esfuerzos por aliviar su aflicción y por aligerar su carga habían empezado ya para entonces a suavizar más que de costumbre la actitud del señor Bounderby hacia la señora Sparsit, produciendo simultáneamente una actitud más exigente hacia casi todas las demás personas, desde su esposa para abajo. Por eso, cuando la señora Sparsit dijo con forzada despreocupación: «Es ya hora de que se desayune, señor, pero me atrevo a decir que no tardará la señorita Gradgrind en llegar para sentarse a la cabecera de la mesa». El señor Bounderby le contestó: «Si estuviese yo esperando a los cuidados de mi esposa, querida señora, supongo que sabrá sobradamente que tendría que esperar hasta el día del juicio. De modo pues que le ruego que se tome la molestia de encargarse de la tetera». Entonces la señora Sparsit obedeció y se sentó en el lugar de la mesa que de antiguo ocupaba. El hecho de ocupar ese lugar puso también a la señora Sparsit de un humor altamente sentimental. Se mostró desde ese instante tan humilde que cuando Luisa se presentó, ella se levantó del asiento, haciendo protestas de que ni por asomos podía pensar, dadas las actuales circunstancias, en sentarse en aquel sitio, por muchas veces que hubiese tenido el honor de preparar el desayuno del señor Bounderby antes que la señora Gradgrind. Perdón, ¿cómo estaba ella? Quería decir antes que la señorita Bounderby. ¡Qué barbaridad! Ya la disculparían, porque aún no había conseguido hacerse al verdadero tratamiento, aunque confiaba en que poco a poco se familiarizaría con él. Hubiese ocupado su situación actual. Insistió en que únicamente se había tomado la libertad de atender el requerimiento que le había hecho el señor Bounderby, aunque los deseos de éste habían sido para ella como una ley durante mucho tiempo, porque la señorita Gradgrind se había retrasado un poco y los minutos del señor Bounderby eran muy preciosos, constándole a la señora Sparsit desde siempre que era esencial el que se desayunase sin perder uno solo. «Por favor, no se mueva de donde está, señora, no se mueva de donde está», manifestó el señor Bounderby. «Creo que será un placer para la señora Bounderby el que le releven de esa molestia». La señora Sparsit replicó con expresión casi severa: «No diga eso, señor, porque se muestra con ello muy poco amable con la señora Bounderby, y no es propio de su manera de ser el mostrarse poco amable». «Puede estar tranquila, señora. Dímelo. No te molestas por ello, ¿verdad?». Eso lo dijo el señor Bounderby de una manera jactanciosa. «Naturalmente que no. Es una cosa sin importancia. ¿Qué importancia puede tener eso para mí?».
¿Por qué había de dar nadie importancia a eso, señora Sparsit?, exclamó el señor Bounderby, esponjándose con un sentimiento de desdén. Concede demasiada importancia a estos detalles, señora. Por vida mía que tendrá que renunciar aquí a algunas de sus ideas. Está anticuada, señora. Vive retrasada para los tiempos de los hijos de Tom Gradgrind. ¿Qué le ocurre?, preguntó Luisa, sorprendida y con frialdad. ¿De qué se ha molestado? ¿Molestarme?, repitió Bounderby. Supone que si algo me hubiese molestado, ¿no soy yo quien para decirlo y para pedir que cese la molestia? Me tengo por un hombre franco, y no me gusta andarme por las ramas. Luisa le contestó serenamente. Me imagino que a nadie se le ha ocurrido juzgarlo ni excesivamente receloso, ni demasiado quisquilloso. Ni de niña ni de mujer le he encontrado yo jamás ese defecto. No comprendo, por tanto, lo que ahora le ocurre. ¿Lo que me ocurre?, replicó el señor Bounderby. No me ocurre nada. Si me ocurriera, ¿no sabes bastante bien que yo, Josiah Bounderby de Coketown, no me lo hubiera callado? Bounderby dio un puñetazo en la mesa, haciendo temblar las tazas de té. Luisa miró a su marido y del orgullo le salieron a la cara unos colores tan vivos que no parecía la misma, o al menos no le pareció al señor Harthouse. Luisa dijo: «Se muestra incomprensible esta mañana. Por favor, no se moleste más en dar a entender lo que le pasa. No tengo curiosidad de saberlo. ¿Qué importancia tiene?» No se habló nada más acerca del asunto, y no tardó el señor Harthouse en exhibir su fútil alegría tocando temas sin importancia. Pero desde aquel día, la influencia de la señora Sparsit sobre el señor Bounderby acercó más aún a Luisa y a Santiago Harthouse. Reforzó el peligroso desvío de Luisa para con su marido y la mutua intimidad de ella y de Harthouse contra él. Intimidad a la que Luisa llegó de un modo gradual, y tan insensible que ni ella misma hubiera podido luego explicar cómo fue. Pero si intentó o no rehacer ese camino, es cosa que quedó oculta en su hermético corazón. Aquel incidente produjo de momento tal emoción en la señora Sparsit que al ofrecer al señor Bounderby su sombrero, después que se hubo desayunado y encontrándose a solas con él en el vestíbulo, imprimió en su mano un casto beso y murmuró: «Oh, bienhechor mío», y se retiró abrumada de dolor, a pesar de lo cual es un hecho indudable y que le consta al autor de este relato que 5 minutos después de haber salido de la casa del señor Bounderby con el mismísimo sombrero, la mismísima descendiente de los Scadgers y emparentada por su matrimonio con los Powlers, agitó el mitón de su mano derecha frente al retrato del dueño de la casa, hizo una mueca despectiva a aquella obra de arte y exclamó: «Te lo tienes merecido, mentecato, y yo me alegro mucho». No hacía mucho que se había marchado el señor Bounderby cuando apareció Bitzer. Había llegado desde la ciudad con un mensaje que enviaban desde el Palacio de Piedra. Hizo el viaje en el tren que cruzó rechinante y estrepitoso sobre la larga línea de arcos que se alzan a horcajadas en la inhóspita región de los pozos carboníferos del pasado y del presente. El mensaje consistía en un aviso apresurado, informando a Luisa de que la señora Gradgrind se encontraba muy enferma. Hasta donde alcanzaba a recordar Luisa, su madre no había estado nunca sana, pero en los últimos días había desmejorado mucho. Durante la última noche se había ido agotando y se encontraba ahora tan próxima a morir como se lo permitía su imposibilidad de verse en ningún estado que implicase la más leve intención de ver el remate de una cosa. Luisa marchó entre retumbos a Coketown, por encima de los pozos de minas de carbón pasadas y presentes, lanzada como un torbellino entre sus mandíbulas humeantes.
en compañía del más blondo de los porteritos, apropiado y exangüe servidor para abrir las puertas de la muerte cuando la señora Gradgrind llamase a ellas. Al llegar a la ciudad, Luisa despidió al mensajero para que atendiese a sus propios asuntos y se trasladó en coche a su casa. Pocas veces había vuelto a ella después de su matrimonio. Su padre seguía en Londres cribando y cribando su montón de desperdicios en el Parlamento sin que se supiese hasta entonces que hubiese sacado de tanta basura ningún producto valioso, y aún estaba entregado a su dura tarea en aquel vertedero nacional. A su madre, que seguía recostada en su sofá, las visitas le resultaban una molestia más que otra cosa. Con los hermanos más jóvenes no sabía Luisa alternar. Con Cecilia no volvió a mostrarse amable desde la noche aquella en que la hija del trotamundos había levantado los ojos para mirar a la que iba a ser esposa del señor Bounderby. Nada, pues, le atraía hacia la casa de sus padres, y solo raras veces había vuelto a ella. Tampoco ahora se vio envuelta al acercarse a su viejo hogar en ninguna de las emociones que el hogar en que hemos vivido nos produce. Sueños de la infancia, fábulas vivaces, galas, llenas de gracia, bellas, humanas, imposibles del mundo del más allá, tan dulces de creer, tan dulces de recordar cuando uno es mayor, porque cualquiera de ellas adquiere entonces en el corazón la magnitud de una gran madre de piedad, a la que pueden acogerse los niños pequeños para cultivar entre los pedregales de este mundo un jardín en el que todos los hijos de Adán harían bien en asolearse más a menudo, acudiendo con corazones sencillos y creyentes, y no con la sabiduría mundana. ¿Qué valor tenía todo esto para Luisa? Memorias de cómo había llegado por etapas hasta el pequeño mundo de sus conocimientos, por las veredas encantadas de la esperanza y de la fantasía que la animaban, como animaban a millones de inocentes criaturas, de cómo llegó por vez primera a la razón por la suave luz de la fantasía, descubriendo que era aquella una diosa benéfica, sometida a otros dioses tan grandes como ella. No un ídolo adusto, cruel y frío que exigía víctimas atadas de pies y de manos, con su mudo rostro fijo en una mirada ciega, y todo él incapaz de sentirse afectado por nada que no fuese por una palanca calculada de tantas o cuantas toneladas de peso. ¿Qué valor tenía todo esto para Luisa? Sus memorias del hogar y de la niñez le traían el recuerdo de cómo habían ido segando, apenas brotaban, todos los manantiales y fuentes de su joven corazón. No había en él aguas vivas. Corrían éstas a fertilizar tierras en las que se recogen racimos en los espinos e higos en los cardos. Entró en la casa y en el cuarto de su madre, dominada por un dolor que la abrumaba y la agarrotaba. Desde la época en que Luisa se marchó de la casa de sus padres, Cecilia había vivido como una más de la familia. Ahora Luisa la encontró junto a su madre, también su hermana Juana, que andaba entre los 10 y los 12 años de edad, se hallaba en la habitación. Costó grandes trabajos hacer comprender a la señora Gradgrind que había llegado su hija mayor. Se hallaba acostada en una meridiana y parecía mantenerse incorporada más o menos en su postura de siempre por la pura fuerza de la costumbre, hasta donde podía esperarse de aquel ser inútil. Se había negado terminantemente a que la acostasen en su cama, alegando que si lo hacían no acabaría jamás de oír hablar de tal asunto. Su voz débil parecía salir desde tan lejos por entre el envoltorio de chales, y la de quienes le hablaban parecía tardar tanto tiempo en llegar hasta sus oídos como si estuviera metida en lo hondo de un pozo. Jamás había estado la pobre señora tan cerca de la verdad, y eso explicaba en parte el fenómeno. Cuando le dijeron que había llegado la señora Bounderby, contestó como en un juego de despropósitos que ella no le había dado ese nombre desde que se casó con Luisa, que mientras se le ocurría un nombre que pudiese ella pronunciar sin inconveniente, se había limitado a llamarle J.
y que no disponiendo aún de su sustituto definitivo, no quería apartarse de la norma adoptada. Para cuando llegó a comprender con toda claridad quién era la persona que había llegado, llevaba ya Luisa un buen rato sentada junto a su madre, y le había hablado con frecuencia. De pronto pareció que súbitamente se le aclaraba todo y dijo: Pues bien, querida mía, espero que sigas viviendo de una manera que sea satisfactoria para ti. Todo fue obra de tu padre. Se empeñó con toda su alma en ello, y sin embargo hubiera debido saber lo que se hacía. Quiero que me hable de usted, madre, y no de mí. ¿Quieres que te hable de mí, querida? Esto sí que es cosa nueva. Todos quieren ahora oír hablar de mí. Pues no estoy nada bien, Luisa. Me siento débil y aturdida. ¿Sufre mucho, querida madre? Me parece que hay en alguna parte de esta habitación un sufrimiento, pero no podría decir terminantemente que soy yo quien lo tiene. Después de estas extrañas palabras, permaneció durante un rato en silencio. Luisa, que tenía la mano de su madre entre las suyas, dejó de sentir el pulso, la besó, y entonces percibió un ligerísimo hilillo de vida que parecía revolotear dentro de ella. La señora Gradgrind dijo: «Vienes pocas veces a ver a tu hermana, crece lo mismo que tú. Yo quisiera que mirases por ella. Ceci, tráela». La trajeron junto a la meridiana y se quedó allí con una mano en la de su hermana, Luisa, que la había visto echar el brazo al cuello de Cecilia. Se dio cuenta de la diferencia de intimidad. «¿Ves cómo se te parece, Luisa?» «Sí, madre, yo diría que es como yo, pero...» «¿Qué? Si yo lo digo siempre», exclamó la señora Gradgrind con inesperada prontitud. «Y eso me hace recordar una cosa. Quiero hablar contigo, querida mía. Cecilia, mi buena muchacha, déjanos a solas un momento». Luisa había soltado la mano de su hermana. Se dijo que el rostro de ésta denotaba mayor bondad y alegría de las que el suyo propio tuviera nunca. Vio en él, no sin que incluso en aquel lugar y en aquel instante brotase en su corazón un ligero resentimiento. Vio en él algo de la simpatía de otro rostro que había en el cuarto. El rostro dulce, de ojos sinceros, de fina palidez que la brillante cabellera negra hacía aún más intensa que lo que la habían hecho las noches pasadas en vela y el cariño. Una vez a solas con su madre, vio Luisa que ésta yacía con una espantable expresión de sosiego en el rostro, como de persona que va flotando sobre una corriente en alta mar, agotadas ya sus fuerzas, feliz de sentirse arrastrada hacia el fondo. Volvió a llevarse a los labios aquella sombra de mano y recordó a su madre sus palabras. «Me ha dicho que quería hablarme». «¿Cómo? Ah, sí. Desde luego que quiero, hija mía. Como sabes, tu padre vive ahora ausente casi siempre de esta casa, de modo que tengo que escribirle acerca del asunto». «¿Acerca de qué, madre? No se preocupe. ¿Acerca de qué?» «Debes tener presente, hija, que siempre que he dicho alguna cosa le han dado tantas vueltas que no han acabado nunca. Por eso renuncié hace ya tiempo a decir nada». «La oigo, madre». Pero solo a fuerza de acercar el oído, sin dejar de mirar al propio tiempo atentamente al movimiento de los labios, conseguía ligar aquellos sonidos tan débiles y entrecortados en una cadena de frases con sentido. «Estudiaste muchísimo, Luisa, y lo mismo hizo tu hermano. Toda clase de logías, desde la mañana hasta la noche. Si hay alguna logía, la que sea, que no se ha traído y llevado en esta casa, todo lo que yo puedo decir es que espero, por lo menos, que no me obligarán jamás a oír su nombre». Luisa, para evitar que divagase, le dijo: «La oigo bien, madre, si es que quieres seguir hablando». «Pero hay algo, Luisa, que no es una logía y que su padre ha pasado por alto o lo ha olvidado.
Yo no sé lo que es. Muchas veces, teniendo sentada a mi lado a Cecilia, he pensado en ello. Ya no podré saber nunca su nombre. ¿Acaso lo sepa tu padre? Me trae desasosegada. Quiero escribirle para que me diga, por amor de Dios, ¿qué es ello? Dame una pluma, dame una pluma. Hasta la facultad de moverse la había abandonado, excepto en la cabeza, que a duras penas conseguía ladear a derecha e izquierda. Su imaginación le hizo creer, sin embargo, que su deseo había sido satisfecho y que tenía en la mano la pluma, que hubiera sido incapaz de sostener. Poco importa que los dibujos que empezó a trazar sobre el cobertor de su cama tuviesen una maravillosa falta de sentido. Pronto la mano se detuvo en su tarea. La débil y pálida lucecita que brillaba siempre detrás de la tenue transparencia se apagó. Al salir de las tinieblas entre las que el hombre camina y se afana en vano, hasta la señora Gradgrind se revistió de la imponente serenidad de los sabios y de los patriarcas. Capítulo 10. La escalera de la señora Sparsit. Como los nervios de la señora Sparsit tardaron mucho en recobrar su temple, la digna dama alargó su estancia en el retiro del señor Bounderby durante algunas semanas. A pesar de que la conciencia de haber descendido de su alta situación en la vida daba a su temperamento tendencias eremíticas, se resignó con noble franqueza a vivir, como si dijéramos, en la opulencia, y a mantenerse de la nata de la tierra. La señora Sparsit, mientras duraron sus vacaciones de la guardianía del banco, dio pruebas de una persistencia de conducta que puede citarse de modelo. Siguió mostrando una gran compasión hacia el señor Bounderby cuando estaba frente a su persona, una compasión como rara vez es objeto de ella un hombre, y siguió llamándolo mentecato con el encono y el desdén mayores que es posible imaginar, siempre que se encontraba frente al retrato suyo. Al señor Bounderby se le metió en su explosivo temperamento la convicción de que la señora Sparsit era una mujer de condición muy elevada para darse cuenta de que él llevaba sobre sí en sus soledades aquella carga indeterminada. Aún no sabía concretamente en qué consistía. Y se le metió además el convencimiento de que Luisa se habría opuesto a las frecuentes visitas de la señora Sparsit, de haber sido compatible con la grandeza suya, la de Bounderby, que su mujer pusiese inconvenientes a nada de lo que él hacía. Por eso resolvió no privarse tan fácilmente de su compañía. Cuando ya los nervios de la señora Sparsit se habían templado lo suficiente como para volver a consumir mollejas en la soledad, le dijo él mientras cenaban la víspera del día señalado para su marcha. «Quiero decirle una cosa, señora. Mientras dure el buen tiempo, vendrá a la finca todos los sábados y permanecerá aquí hasta el lunes». A esto contestó la señora Sparsit con la frase, aunque no con el espíritu, mahometana: «Oír es obedecer». Ahora bien, la señora Sparsit no era un alma poética, pero se le metió en la cabeza una idea en forma de fantástica alegoría. A fuerza de vigilar a Luisa y a fuerza de observar con insistencia su impenetrable manera de ser, parece como si las facultades de la señora Sparsit se hubiesen estimulado y aguzado, dándole, como si dijéramos, un empujoncito en el camino de la inspiración. Construyó en su fantasía una altísima escalera, y a los pies de la misma una negra cima de oprobio y de ruina, que día a día y hora a hora veía ella descender a Luisa por aquella escalera. La vida de la señora Sparsit no tuvo de allí en adelante más objetivo que mirar a la escalera y observar cómo Luisa descendía por sus escalones, unas veces con lentitud, otras con rapidez, en ocasiones varios escalones de un salto, haciendo circunstancialmente algunas pausas, pero sin retroceder jamás.
Cualquier retroceso de Luisa pudiera haber dado lugar a que la señora Sparsit se muriese de melancolía y de pesar. Antes del día y en el día mismo en que el señor Bounderby hizo a la señora Sparsit la invitación semanal de que antes hemos hablado, Luisa venía bajando resueltamente por la escalera. La señora Sparsit estaba alegre y con ganas de conversar, por eso dijo: «Diga, señor, si es que puedo aventurarme a hacer una pregunta acerca de un asunto en el que se muestra reservado, cosa temeraria en mí, que sé perfectamente que siempre hace las cosas con su cuenta y razón. ¿Ha recibido alguna noticia referente al robo?» «Verá, señora, no la he recibido. Tampoco esperaba recibirla, dadas las circunstancias que concurren. Roma no se hizo en un día, señora». «Eso es una gran verdad, señor», le contestó la señora Sparsit con un enérgico cabeceo. «Ni siquiera en una semana, señora». «Es cierto, señor, ni siquiera en una semana», volvió a contestarle la señora Sparsit, adoptando un aire de elegante melancolía. «Yo también sé esperar, señora. Ya sabe que yo sé esperar. Si Rómulo y Remo esperaron, Josiah Bounderby esperará, a pesar de que ellos tuvieron una juventud mucho más brillante que la mía. Ellos disponían de una loba para que los amamantase. La loba que yo tuve no me servía sino de abuela, y no me suministraba leche, sino chicoria. En esto no fallaba jamás». «Ah», suspiró estremeciéndose la señora Sparsit, y Bounderby prosiguió: «No, señora, no he vuelto a tener noticias del asunto, pero no por eso se deja de la mano, y en ello colabora el joven Tom, que ahora, cosa nueva en él porque no ha tenido la escuela que yo tuve, se muestra muy atento con sus tareas. Mis instrucciones son, calladamente, que parezca que ya no nos ocupamos de ello. Haga lo que quiera debajo del rosal, pero que no sospechen lo que hace. De lo contrario, no faltará medio centenar de individuos de su calaña que se encargarán de poner definitivamente fuera del alcance de nuestra mano al fugitivo. No se mueva, que los ladrones se vayan confiando, y nos haremos con ellos». «Eso es obrar con sagacidad. Sí, señor», dijo la señora Sparsit. «Eso es muy interesante. Aquella anciana de la que habló...» Bounderby la cortó, como si aquel descubrimiento no ofreciese motivo particular para jactarse del mismo. «La anciana de la que yo hablé, señora, no ha sido habida tampoco, pero puede estar segura de que lo será, si eso ha de servirle de alguna satisfacción a su vieja alma encanallada. Entretanto, soy de opinión, señora, si es que me preguntaba mi opinión, que cuanto menos se la mencione será mejor». Aquella misma noche, asomada a su ventana y mientras descansaba del trabajo de preparar su equipaje, volvió la señora Sparsit la vista hacia la alta escalera y vio cómo Luisa descendía por ella siempre. La esposa del señor Bounderby se hallaba sentada junto al señor Harthouse en un rincón del jardín. Hablaban en voz muy baja, y durante sus cuchicheos Harthouse se inclinaba hacia Luisa y tocaba casi los cabellos de ésta con su cara. «Poco le falta ya», exclamó la señora Sparsit, aguzando hasta el máximo la vista. La señora Sparsit estaba demasiado lejos para poder oír ni una sola palabra de lo que hablaban, ni aun siquiera podía saber que hablaban en voz baja, a no ser por la expresión de sus rostros. Pero lo que se decían era esto: «¿Se acuerda de aquel hombre, señor Harthouse?» «Perfectísimamente». «¿De sus facciones? ¿De sus maneras? ¿De lo que dijo?» «Perfectamente. A mí me pareció una persona muy aburrida, extremoso y aburrido en alto grado. Supo mantenerse hasta lo último en las normas de la exaltación de la virtud humilde, pero le aseguro que yo pensaba entre tanto para mis adentros: bueno, hombre, se está pasando de la raya».
A mí me ha costado mucho trabajo pensar mal de ese hombre. Mi querida Luisa, como dice Tom, cosa que nunca decía, ¿sabe alguna cosa buena del individuo? Ninguna, desde luego. ¿Y de alguna otra persona de su clase? ¿Cómo voy a saber si no conozco a ninguno de ellos, ni hombres ni mujeres? Entonces, mi querida Luisa, dígnese recibir un consejo que le da su leal amigo, que sabe algo de algunas de las variedades de sus excelentes compañeros de humanidad, porque son unas criaturas excelentes, a pesar de ciertas debilidades, como la de echar siempre mano a todo cuanto ven a su alcance. Este individuo habla. ¿Y quién es el hombre que no habla? Este individuo predica la moral, perfectamente. Toda clase de farsantes la predican, desde la Cámara de los Comunes hasta el Correccional. Todo el mundo habla como un moralista, excepto la gente de nuestra clase. Por eso es precisamente por lo que da gusto hablar con las gentes de nuestra clase. Usted misma vio y oyó esa noche un miembro de las clases apeluzadas, de las que trabajan entre pelusa. Ve que mi estimado amigo, el señor Bounderby, lo ata muy corto, y ya sabemos que mi estimado amigo no posee delicadeza como para suavizar el apretón de su mano. Ese miembro de las clases apeluzadas sale de la casa ofendido, exasperado, renegado. Se tropieza con alguien que le propone ir a partes en este negocio del banco. Entra en el ajo, se mete algún dinero en el bolsillo, que antes estaba vacío, y con eso se quita un peso de encima. La verdad que si no hubiese aprovechado semejante oportunidad, no habría sido un individuo vulgar, sino un hombre extraordinario. Y en tal caso, quizá hubiese planeado él solo todo el asunto si su inteligencia daba para tanto. Luisa le contestó después de permanecer unos momentos pensativa. Me da la impresión de que está mal que yo me sienta tan dispuesta a mostrarme de acuerdo con sus palabras y que éstas parezcan quitarme un peso del corazón. Yo me limito a exponer un punto de vista que me parece razonable, sin agravar las cosas. He hablado del asunto más de una vez con mi amigo Tom. Sigo, como comprenderá, en términos de la más perfecta confianza con Tom, y él comparte por completo mi opinión, de igual manera que yo comparto por completo la suya. ¿Quiere dar un paseo? Echaron a andar por los caminos del jardín, alejándose de la casa. La penumbra crepuscular iba difuminándolo todo. Luisa se apoyaba en el brazo de Harthouse sin sospechar cómo iba descendiendo por la escalera de la señora Sparsit. Noche y día, la señora Sparsit mantenía enhiesta su escalera. Cuando Luisa hubiese descendido hasta el último escalón y desaparecido en la cima, poco le importaba a la señora Sparsit que la escalera cayese encima de ella misma. Pero hasta ese momento tenía que permanecer en su sitio, y lo mismo que una construcción ante los ojos suyos, y Luisa siempre en la escalera, siempre deslizándose hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La señora Sparsit contempló el ir y venir de Santiago Harthouse, oyó hablar de él de cuando en cuando, observó los cambios que se realizaban en el rostro de aquel hombre que tenía bien estudiado. También ella pudo ver en sus mínimas tonalidades cómo y cuándo se ensombrecía, cómo y cuándo se alegraba. Mantuvo muy abiertos sus negros ojos, sin muestra alguna de compasión en ellos, sin rastro alguno de arrepentimiento, absorta por completo en lo que le interesaba. Y lo que a la señora Sparsit le interesaba era el ver a Luisa acercarse siempre sin que una mano se interpusiese para detenerla hacia el escalón inferior de la escalera gigantesca. Con toda la deferencia que le merecía el señor Bounderby en contraposición al desprecio que le inspiraba su retrato, no tenía la señora Sparsit la menor intención de interrumpir el descenso.
Anhelando que éste siempre se realizase, pero sin impaciencias, esperaba la última caída para que así cuajase y madurase la cosecha de sus esperanzas. Muda de expectación, no apartaba un instante sus fatigados ojos de la escalera, y si acaso alguna que otra vez se limitó a agitar sombríamente su mitón derecho con el puño dentro, en dirección de aquella figura de mujer que caminaba hacia el abismo. Capítulo 11. Cada vez más abajo. La figura iba bajando por la gran escalera constantemente, ininterrumpidamente, aproximándose siempre como un objeto pesado dentro de las aguas profundas hacia el negro abismo del fondo. Avisado el señor Gradgrind del fallecimiento de su esposa, acudió desde Londres y procedió a su entierro como pudiera proceder a un asunto cualquiera, y enseguida regresó al vertedero nacional y reanudó su criba en busca de los datos y retazos que necesitaba, cuidando de levantar polvareda para cegar a otras personas que andaban también a la búsqueda de sus datos y retazos. En una palabra, reanudó sus obligaciones parlamentarias. Mientras tanto, la señora Sparsit mantenía un servicio de patrulla constante, aunque separada durante la semana de su escalera por todo el largo del ferrocarril que mediaba entre Coketown y la casa de campo, mantenía su contemplación felina de Luisa, por medio del marido de ésta, por medio de su hermano, por medio de Santiago Harthouse, por medio de los sobrescritos de las cartas y de los paquetes, por medio de todos los seres animados o inanimados que se acercaban en algún momento a la escalera. Apostrofando a la figura que bajaba y con ayuda de su mitón amenazador le decía: «Está ya con el pie en el último escalón, señora mía. Con todo su disimulo es incapaz de engañarme». Fuese disimulo o fuese cosa natural, fuese condición original del carácter de Luisa, o fuese un injerto hecho en él mismo por las circunstancias, el hecho es que su sorprendente reserva desorientaba y servía de estímulo al mismo tiempo a otra persona, de tanta vista como la señora Sparsit. Había momentos en que Santiago Harthouse no veía con claridad en aquella mujer. Había momentos en los que no acertaba a leer en el rostro que tan detenidamente había estudiado, momentos en que aquella joven solitaria le resultaba un misterio aún mayor que cualquier dama de mundo rodeada de un círculo de satélites colaboradores suyos. Fue pasando el tiempo hasta que se presentó un asunto que exigió que el señor Bounderby hiciese un viaje que había de tenerlo 3 o 4 días fuera de casa. Era viernes el día en que el señor Bounderby notificó a la señora Sparsit, estando en el banco, su próxima ausencia, agregando: «De todos modos, señora, usted irá mañana a la finca. Irá ni más ni menos que si yo estuviese allí. Para usted el caso es igual». La señora Sparsit le contestó en tono de reconvención: «Por favor, señor, no diga semejante cosa. Su ausencia supondrá una gran diferencia para mí, y creo que usted debe de saberlo ya». «Siendo así, señora, tendrá que arreglarse en mi ausencia lo mejor que pueda», exclamó Bounderby, al que no habían desagradado las anteriores palabras. «Sus deseos son órdenes para mí, señor Bounderby», le replicó la señora Sparsit. «De otro modo, yo me sentiría inclinada a desobedecer sus amables mandatos, porque no estoy segura de que a la señorita Gradgrind le resulte el recibirme tan grato como a su generosa hospitalidad. Pero no es necesario que insista más. Iré, invitada por usted». «Me imagino, señora, que cuando yo la invito a mi casa no necesita de la invitación de nadie más», le contestó el señor Bounderby con ojos de sorpresa. «Naturalmente que no, señor. Desde luego que no. Basta, no diga más. Lo que yo quisiera, señor, es poder verle alegre otra vez». «¿Qué quiere decir con eso, señora?», vociferó Bounderby. «Quiero decir, señor, que antes se advertía siempre en usted una vivacidad que ahora he hecho yo muy en falta. Alégrese, señor».
Bajo los efectos de tan difícil conjuro, respaldado por una mirada compasiva de la señora Sparsit, no acertó el señor Bounderby sino a rascarse la cabeza de un modo desmañado y ridículo, aunque luego, como afirmación lejana de su propia personalidad, anduvo a gritos durante toda la mañana como la gente menuda del banco, para que la señora Sparsit pudiese oírle. Aquella tarde, después que su protector hubo salido de viaje y cuando estaba cerrado el banco, dijo la señora Sparsit: «Bitzer, presente mis respetos al joven señor Tomás e invítele de parte mía a que venga a compartir conmigo una chuleta de cordero en salsa de nueces con un vaso de cerveza de la India». El joven señor Tomás, dispuesto casi siempre a semejantes convites, envió a la señora Sparsit una contestación amable, y fue pisando los talones al mensajero. La señora Sparsit le dijo: «Señor Tomás, al ver sobre la mesa estos sencillos manjares, pensé que quizá tentasen su apetito». «Gracias, señora Sparsit», contestó el mozalbete, y empezó a comer melancólicamente. «¿Cómo sigue el señor Harthouse?», le preguntó la señora Sparsit. «Sigue perfectamente», replicó Tom. «¿Por dónde anda ahora?». La señora Sparsit hizo esta pregunta con aire despreocupado, después de enviar mentalmente al mozalbete a todas las furias por mostrarse tan poco comunicativo. «Está cazando en Yorkshire. Ayer le envió a Lou un canasto lleno de piezas cobradas que parecía una iglesia de grande». «Cualquiera apostaría a que un caballero como él es una buena escopeta», dijo la señora Sparsit con mucha dulzonería. «Una magnífica escopeta». Tom había sido durante largos años un joven cabizbajo, pero esta característica suya se había acentuado de tal manera últimamente que nunca alzaba sus ojos para mirar a nadie a la cara más de 3 minutos seguidos, de modo pues que la señora Sparsit podía fijarse a sus anchas en la expresión de su rostro. «Yo le tengo una gran simpatía al señor Harthouse, como se la tienen otras muchas personas», dijo la señora Sparsit. «Quizá lo veamos pronto por aquí, ¿no es verdad, Tom?» «¿Verlo? Yo espero verlo mañana», contestó el mequetrefe. «¡Cuánto me alegro!», exclamó beatíficamente la señora Sparsit. «Tengo cita con él para esperarlo en la estación mañana al atardecer, y me imagino que después cenaré en su compañía. A la casa de campo no creo que vaya hasta dentro de una semana más o menos, porque tiene compromisos en otra parte. Por lo menos eso es lo que él ha dicho, aunque a mí no me extrañaría que se quedase a pasar aquí el domingo, y en tal caso haría alguna escapada hasta la quinta». «A propósito», exclamó la señora Sparsit, «si yo le diese un mensaje para su hermana, ¿se acordaría de transmitírselo?». El mequetrefe contestó con acento reacio: «Lo intentaré, si no es muy largo». «Nada más que presentarle mis respetuosos saludos y manifestarle que acaso no la moleste esta semana con mi compañía, porque me siento aún un poco nerviosa y con ganas de estar a solas con mi pobre persona». «Vaya, si no es más que eso, no importaría nada, aunque me olvidase de darlo», dijo Tom, «porque no es probable que Luz se acuerde de usted si no la tiene delante». Después de pagar el convite de la señora Sparsit con este amable piropo, volvió a caer en su descortés silencio hasta que ya no quedó más cerveza amarga de la India. Entonces se limitó a decir: «Tengo que marcharme, señora Sparsit», y se largó. La señora Sparsit se pasó todo el día siguiente, sábado, sentada junto a su ventana, viendo cómo entraban y salían los clientes, siguiendo con la vista a los carteros, vigilando el tráfico público de la calle, revolviendo 1000 pensamientos en su cerebro, pero sobre todo contemplando atentamente su escalera. Al llegar la noche se puso rápidamente la cofia y el chal y salió con disimulo a la calle. Tenía sus razones para rondar furtivamente en torno de la estación,
por la que habría de llegar de Yorkshire determinado viajero, y para preferir el husmear desde los rincones y a la vuelta de las columnas, más bien que dejarse ver abiertamente en aquella zona. Tom estaba esperando y anduvo haciendo tiempo hasta que llegó el esperado tren. El señor Harthouse no venía en él. Tom esperó hasta que se dispersó la multitud y pasó el ajetreo. Entonces fue a mirar un horario de trenes y consultó con los mozos de equipajes, después de lo cual se alejó de allí, paseando perezosamente, parándose en la calle, mirando arriba y abajo, quitándose el sombrero y estirándose, en una palabra, exhibiendo todos los síntomas de mortal aburrimiento propios de quien tenía que esperar hasta la llegada del próximo tren, 1 hora y 40 minutos más tarde. La señora Sparsit, apartándose de la oscura ventana de un despacho desde la que estuvo espiándolo por última vez, se dijo: «Esta es una añagaza para quitárselo de en medio. Harthouse está en estos momentos reunido con su hermana». Aquella idea fue el fruto de un momento de inspiración, y la señora Sparsit se lanzó con toda la prisa posible a sacar de ella todas sus consecuencias. La estación en la que se tomaba el tren para la casa de campo se hallaba situada en el extremo opuesto de la ciudad. El tiempo apremiaba, el camino no era fácil, pero se dio ella tal maña en saltar a un coche desocupado y saltó al suelo desde el coche, echó mano a su dinero, sacó su billete y se metió en el tren con tanta prisa que pronto se vio transportada por encima de los arcos que jalonaban la región de minas de carbón pasadas y presentes, lo mismo que si la hubiesen levantado en una nube y arrebatado en aquella dirección. Durante todo el viaje, inmóvil en los aires, pero siempre a la misma distancia, patente a los negros ojos de su imaginación, de la misma manera que estaban patentes a los negros ojos de su cuerpo los alambres eléctricos que dibujaban sobre el cielo del atardecer un colosal pentagrama de papel de música, la señora Sparsit veía su escalera, y en la escalera la figura de una mujer que bajaba por ella. Estaba ya muy próxima al escalón inferior, al borde mismo del abismo. En el momento de cerrar la noche sus párpados, una noche encapotada del mes de septiembre, vio ésta cómo la señora Sparsit se deslizaba fuera del vagón, bajaba por las escaleras de madera de la pequeña estación al camino pedregoso, desembocaba de éste en una verde vereda y quedaba oculta bajo la veraniega exuberancia de ramas y de hojas. Todo lo que la señora Sparsit vio y oyó desde ese momento hasta que cerró con mucho cuidado la puerta de entrada de la finca fueron los adormilados gorjeos de algunos pájaros trasnochadores en sus nidos, los aleteos de un murciélago que cruzaba una y otra vez soñoliento por delante de ella, y la polvareda que levantaban sus propios pasos en la gruesa capa de polvo, que daba la sensación de caminar sobre una alfombra de terciopelo. Se dirigió hacia la casa, manteniéndose dentro de la zona de arbustos, dio la vuelta alrededor de aquella, acechando por entre las ramas en las ventanas del piso bajo. Casi todas estaban abiertas, como era costumbre con tiempo tan caluroso, pero aún no se habían encendido las luces y todo estaba en silencio. Acechó por el jardín sin lograr mejores resultados. Pensó entonces en el bosque y se deslizó furtivamente hacia él, sin preocuparse de las altas hierbas, ni de las espinas, ni de los gusanos, culebras, babosas y demás animales reptantes de la creación. Con sus negros ojos y su encorvada nariz avanzando rígidamente por delante de ella, la señora Sparsit se abría camino con suaves pisadas por entre el monte bajo, tan absorta en su búsqueda que le hubiera dado probablemente lo mismo si se hubiese tratado de un monte de víboras. «¿Hola?» La señora Sparsit se detuvo y escuchó. Era tal el centelleo de sus ojos en la oscuridad que hubieran sido capaces de arrancar fascinados de sus nidos a los pajarillos más pequeños. Se oían muy cerca voces apagadas, la voz de él y la voz de ella.
La cita dada a Tom era, en efecto, una añagaza para mantenerlo alejado. Ahí estaban ellos, un poco más allá, junto al tronco del árbol caído. La señora Sparsit avanzó, agachándose por entre la hierba húmeda de rocío, y se acercó más a ellos. Luego se enderezó, ocultándose detrás de un árbol, lo mismo que Robinson Crusoe cuando su emboscada contra los salvajes. Estaba tan próxima a la pareja que le hubiera bastado dar un salto, y no muy grande, para tocarlos a ambos. Harthouse había acudido en secreto y no se había dejado ver por la casa. Había venido a caballo, atravesando seguramente los campos vecinos, porque su caballo estaba amarrado a pocos pasos de allí, del lado de fuera de la cerca. «Amor mío», le decía Harthouse, «¿qué iba a hacer yo? ¿Era posible que me mantuviese alejado sabiendo que estaba sola?» La señora Sparsit pensó para sus adentros. Puedes ladear tu cabeza para hacerte más interesante. Yo no me explico lo que ven en ti cuando la mantienes erguida. Qué lejos estás de pensar, amor mío, quién tiene puestos en ti sus ojos. Era muy cierto que Luisa ladeaba su cabeza. En efecto, le instaba a que se marchase, le ordenaba que se alejase de allí, pero ni volvía la cabeza para mirar a Harthouse ni la levantaba. Lo verdaderamente notable era que permaneciese sentada con el mismo sosiego que había mostrado en todos los momentos de su vida en que la cariñosa mujer que ahora se encontraba acechando la había visto en la misma posición. Sus manos descansaban una encima de la otra, igual que las de una estatua. Hasta su manera de hablar era mesurada. «Mi querida niña», dijo Harthouse, y la señorita Sparsit vio con placer que su brazo le rodeaba el talle. «¿No quieres soportar mi compañía por un ratito?» Aquí no. «¿Dónde entonces, Luisa?» Aquí no. «Es tan corto el tiempo de que disponemos para lo mucho que tenemos que hacer. He venido de tan lejos, te quiero tanto y estoy tan frenético. Jamás hubo enamorado tan leal a su dama y tan maltratado por ella como yo. Me parte el alma que me recibas de esta manera tan fría, cuando esperaba encontrar la acogida luminosa suya, que ha sido como el sol que me ha vuelto a la vida». ¿Hace falta que le repita que quiero estar a solas conmigo en este lugar? «Pero necesitamos estar juntos, mi querida Luisa. ¿Dónde quiere que nos reunamos?» Ella y él tuvieron un sobresalto. También la que estaba escuchándolos tuvo un sobresalto de culpabilidad, porque le pareció que había entre los árboles otra persona al acecho. Sin embargo, no era sino la lluvia, que empezaba a caer con fuerza y en grandes goterones. «¿Quiere que dentro de unos minutos me llegue yo a caballo hasta la casa, fingiendo creer inocentemente que el dueño está allí y que recibirá un gran placer con mi visita?» No. «Sus órdenes, aunque crueles, llevan implícita mi obediencia. A pesar de ser el hombre más desdichado del mundo, creo que me mantuve insensible frente a todas las mujeres para venir por último a caer rendido a los pies de la más hermosa, la más encantadora y la más imperiosa de todas ellas. Mi querida Luisa, no es posible que yo me marche, ni que le deje marchar, bajo la impresión de este duro exceso de su dominio». La señora Sparsit vio cómo retenía a la joven rodeándole el talle con el brazo, y escuchó inmediatamente cómo al alcance de sus oídos anhelantes, los de la señora Sparsit, le decía cuán grande era su amor, y cómo era ella el premio por el que deseaba jugárselo todo en la vida. Todas las ambiciones que últimamente venía persiguiendo resultaban despreciables comparadas con ella. Todo el éxito que tenía ya casi al alcance de la mano, él lo arrojaba lejos de sí como una cosa inmunda comparada con ella. Pero todo, sus ambiciones, si éstas servían para estar cerca de ella, o la renuncia a las mismas, si le obligaban a apartarse de ella,
la fuga misma, si Luisa la compartía, el secreto, si ella lo exigía. Cualquier cosa o todo lo que el destino le deparase, todo absolutamente le era igual, con tal que Luisa le fuese fiel a él. Harthouse, el hombre que había visto cuán abandonada estaba ella, el hombre al que ella había inspirado desde su primer encuentro una admiración y un interés de que a él mismo se juzgaba incapaz, el hombre al que ella había admitido en sus confidencias, que sentía abnegación y adoración por ella. Todas estas cosas y otras muchas, dichas con la prisa que tenía Harthouse y con la precipitación en que estaba Luisa, entre el vendaval de su conciencia por dejarse arrastrar de sus pecaminosos deseos, el terror de verse descubierta, el estrépito de la fuerte lluvia que cada vez resonaba con más fuerza sobre las hojas y el retumbo del trueno, todo esto, decimos, llegó a los oídos de la señora Sparsit, y se grabó en su mente con un halo de confusión y de vaguedad tal que cuando por último Harthouse saltó la tapia y se alejó con su caballo, no supo ella fijamente en qué lugar ni cuándo se había dado cita, fuera de haberles oído decir que sería aquella misma noche. Pero aún quedaba uno de ellos en la oscuridad delante de la señora Sparsit, y mientras pudiese seguir la pista al que quedaba, ella acabaría por saberlo. «Oh, amor mío», pensó para sus adentros la señora Sparsit. «qué poco te imaginas lo bien vigilada que estás». La señora Sparsit vio salir a Luisa del bosque y la vio también entrar en la casa. ¿Qué haría luego? Llovía ya a cántaros, las medias blancas de la señora Sparsit estaban ya teñidas de varios colores, entre los que predominaba el verde. Tenía en los zapatos cosas pegajosas, colgaban de varias partes de sus ropas orugas en hamacas de su propia fabricación, le corrían de la cofia deslizándose por su nariz de perfil romano riachuelos de agua. A pesar de esto, la señora Sparsit permanecía oculta entre los tupidos arbustos, meditando en lo que tenía que hacer a continuación. «¿Cómo? He ahí a Luisa que sale de la casa. Se ha echado a toda prisa el manto y la bufanda, y escapa furtivamente. Se fuga, ha caído ya del último escalón y se la traga el abismo». Sin hacer caso de la lluvia, avanzando con paso rápido y decidido, Luisa tiró por un sendero paralelo al de los carruajes. La señora Sparsit la siguió, ocultándose entre la sombra de los árboles, aunque a corta distancia. No era fácil seguir a una persona que camina con paso apresurado por entre la oscuridad y las sombras sin perderla de vista ni un momento. Cuando Luisa se detuvo para cerrar sin meter ruido la puerta lateral de salida a la carretera, la señora Sparsit se detuvo también. Cuando ella siguió adelante, la señora Sparsit echó también a andar. Ella fue por el mismo camino por donde la señora Sparsit había venido, salió de la verde vereda, cruzó la carretera pedregosa, subió por los escalones de madera a la estación del ferrocarril. La señora Sparsit sabía que de un instante a otro pasaría un tren para Coketown. De ahí dedujo que su primer punto de destino era esta ciudad. Pocas preocupaciones se necesitaban para disfrazar a la señora Sparsit y hacer que no la conociese nadie, dado que iba coja y chorreando agua. Se detuvo, sin embargo, al abrigo del muro de la estación, dobló su chal de distinta forma y se lo echó por encima de la cofia. Con este disfraz no temió que nadie la reconociese cuando subió los escalones de la estación y pagó su billete en la pequeña ventanilla. Luisa esperó el tren sentada en un rincón. La señora Sparsit se sentó a esperar en el otro. Ambas escucharon el fuerte retumbo de los truenos y el ruido de la lluvia que barría el tejado de la estación y golpeaba en el parapeto de los arcos del viaducto. El agua humedeció y apagó 2 o 3 faroles, y de este modo pudieron las dos mujeres ver mucho mejor el temblor y el zigzagueo de los relámpagos a lo largo de los carriles del ferrocarril.
El anuncio de la llegada del tren fue el sentirse acometida la estación de un acceso de temblores que se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta convertirse en un lamento del corazón. Fuego, vapor, humo, luces rojas, un resoplido, un estrépito, una campana, un chillido. Luisa se ha metido en un vagón. La señora Sparsit se ha metido en otro. La pequeña estación es un puntito desierto en medio de la tormenta. La señora Sparsit se sentía fabulosamente feliz, aunque le castañeteaban los dientes por efecto de la humedad y del frío. La figura de la mujer se había tirado al precipicio y la señora Sparsit se encontraba ahora como si estuviese cuidando el cadáver. ¿Podía hacer otra cosa sino regocijarse ella, que se había mostrado tan activa en conseguir aquel triunfo fúnebre? Por muy bueno que sea el caballo del señor Harthouse, se dijo para sus adentros la señora Sparsit, llegará ella a Coketown mucho antes que él. ¿En dónde le esperará y a dónde se encaminarán juntos? Paciencia, ya lo sabremos. El tremendo aguacero que caía dio origen a una gran confusión en el momento de llegar el tren a su destino. Las alcantarillas y algunas tuberías habían reventado, el agua se había desbordado y las calles estaban inundadas. Lo primero que hizo la señora Sparsit al bajar del tren fue dirigir sus alocados ojos hacia los coches de alquiler, que se veían muy solicitados, porque pensaba: se meterá en uno, y éste se alejará antes que yo pueda seguirlo en otro. Aún a riesgo de que me atropellen, tengo que enterarme del número y de la dirección que da al cochero. Pero la señora Sparsit calculó mal. Luisa no se había metido en ningún coche, y sin embargo había desaparecido. Los ojos negros, fijos en el vagón de ferrocarril en que Luisa había viajado, descubrieron este hecho un segundo demasiado tarde. Al ver que pasados algunos minutos no se abrían las portezuelas del vagón, la señora Sparsit pasó y repasó por delante sin ver nada. Entonces miró en el interior y lo encontró vacío, calada completamente por el agua, con los pies chapoteando y resumando humedad dentro de los zapatos a cada paso que daba, con un sarpullido de gotas de agua en sus facciones clásicas, la cofia lo mismo que un higo demasiado maduro y toda la ropa hecha una lástima. Sus aristocráticas espaldas marcadas con húmedas señales de todos los botones, cordones y corchetes que llevaba encima, el moho verdoso agarrado por todas partes a su ropa exterior, el modo como suele acumularse en la cerca de un parque lindante con un sendero húmedo. No le quedaba a la señora Sparsit otro recurso que romper en lágrimas de amargura y exclamar: «La he perdido». Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy, espero que la hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal. Pasando a los comentarios de este fragmento, me parece que gira en torno a la señora Sparsit y Luisa principalmente. Por un lado está ese apego o cariño hacia el señor Bounderby de parte de la señora. Pareciera que de alguna forma tantos años viviendo con él la llevaron a considerarlo una especie de compañero de vida. No sé si hay una verdadera atracción romántica o si más bien es, como lo decía hace un momento, solo apego. El punto es que después de ese supuesto robo en el banco y su supuesta alteración de nervios, se reencuentra con él. Y hay cierta ambivalencia hacia Bounderby. Por un lado está ese cariño y por otro un enojo repleto de reclamos hacia él. Es interesante esa escisión que se lleva a cabo. Cuando lo ve en persona se muestra amable y servicial. Cuando se dirige a su retrato se deja ver su enojo. Claro que ese enojo tiene que ver con que Luisa haya pasado a ocupar su lugar y algo más en la vida de su benefactor.
Cuando lo ve en persona es difícil que se muestre enojada o agresiva. Claro que podríamos pensar esa compasión mezclada con condescendencia como un aspecto pasivo-agresivo, pero es algo velado, algo indirecto. Sus atenciones hacia Bounderby hacen que este hombre se sienta mejor consigo mismo, como seguirle el juego de su narcisismo, prepararle bebidas o comidas que Luisa no hace, etc. Bounderby se siente cómodo con la señora Sparsit, lo que lo vuelve más exigente con los demás. En ese sentido, Sparsit es muy astuta, pues sabe cómo ganarse a su benefactor. Pero no es la única parte de su plan o estrategia. También hace cosas para dejar en evidencia a Luisa como una mala esposa, entre comillas, como llamarla señorita Gradgrind o como exponer que Luisa no se hace cargo de labores domésticas. Sin embargo, la chica ni siquiera siente eso como un ataque o algo que le pueda avergonzar, porque le es totalmente indiferente. Y así como la señora Sparsit se hacía más cercana a Bounderby, más cercanos también se volvían Harthouse y Luisa, pues tenían más espacios para estar juntos. Luisa casi por inercia se introducía en esa nueva dinámica. Es obvio que era más agradable para ella la compañía de Harthouse, por cómo éste se la iba ganando, pero también la repulsión natural que provoca Bounderby contribuye a esto. También nos relata el autor esta llamada que se hace a Luisa de ir a ver a su madre, pues se encontraba muy grave. Se nos dice que la relación con toda su familia, exceptuando a Tom, claro, había sido desde que se casó muy lejana, casi nula. No había nada que la llamara al Palacio de Piedra. Incluso con Ceci se sentía algo avergonzada, pero esta petición que le hacían era ineludible. Por lo mismo va a ver a su madre. La señora ya se encuentra muy deteriorada, su lucidez va y viene. Sin embargo, algo que vale la pena recalcar a mi parecer es que se efectuó un cambio en el Palacio de Piedra. Un cambio que solo fue posible con la ausencia de los hijos mayores y del padre, pero también con la presencia de Ceci. El ambiente se nota más alegre, menos hermético y también menos obsesivo que antes. A su hermanita Juana se la ve sonriente, muy apegada a Ceci. Eso la reconfortaba un poco, pero a la vez le causaba resentimiento, pues ella no había tenido la oportunidad de vivir así, de acercarse a sus emociones. No solo no fueron estimuladas, sino que fueron reprimidas. En fin, es algo que también afectó a la madre, pues sus últimas palabras para Luisa encierran un mensaje curioso. Pareciera que la señora, en su agonía, no podía expresarse del todo bien, pero también pareciera que no sabía exactamente lo que quería decir. Creo que solo lo intuía, que aunque sus palabras son ambiguas, el mensaje que le da tiene que ver con que hubo algo que no se le enseñó nunca a ella y a su hermano, algo que no estaba en los libros ni en las ciencias, algo importante que se desatendió. El autor ya no nos dice cuál fue la reacción de Luisa a este mensaje y a la posterior muerte de su madre. Es como si quedara borrado, como si al no describirlo nos dijera que en la mente de Luisa no causó gran impacto, lo cual no es posible porque incluso su racionalidad se ve tambalear en los siguientes capítulos, en donde el autor plantea esta metáfora de la escalera de la señora Sparsit, donde entre más se baja, más inmoral y reprobable se es. Claro que esto sucede solo teniendo como referencia el concepto de moralidad de la época, pero también el concepto de la señora Sparsit. Un pensamiento muy simplista del mundo, arriba, abajo, adelante, atrás, blanco, negro,
donde en este caso abajo está lo malo, lo pecaminoso y arriba lo bueno y puro. Un pensamiento dualista, algo básico, restrictivo, pero bueno, es algo que incluso aún ahora se piensa. En esa escalera, la señora Sparsit veía bajar a Luisa, veía cómo se reunía más a menudo con Harthouse, cómo la intimidad y la complicidad entre estos crecía, y mientras tanto ella no decía nada, solo se mantenía atenta y observadora. Su atención se mantenía enfocada en Luisa y sus actos. Creo que en apariencia para poder en determinado momento exponerla frente a Bounderby, pero en el fondo podría ser que haya una especie de rivalidad con la chica. Da la impresión de que la señora Sparsit se enfoca más en ella que en cualquier otra cosa. Y aquí lo podemos ver. No solo la enjuicia en su mente, sino que se pasa el día pensando en ella cuando no la ve. Se pone a espiarla y seguirla bajo la lluvia. Ese nivel de compromiso es importante. Esto no es solo para quedar bien frente a Bounderby. Creo que podría ser una especie de formación reactiva. Por otro lado, también se nos habla de Tom, que ha agachado la cabeza, por así decirlo, y se ha calmado un poco, quizá por remordimiento, quizá para pasar un tiempo desapercibido. Pero me parece más curioso aún el caso de Harthouse, ese hombre indiferente y aburrido de la vida y sus experiencias, ahora se ve como alguien que desea y persigue un objetivo, cortejar a Luisa y que ésta se muestre interesada en él. Bien puede ser que él esté enamorado de ella por su belleza y sus cualidades, pero también puede representarle una especie de reto, pues él, que se consideraba el más indiferente a todo y que por lo tanto en su mente eso lo colocaba como alguien superior a los demás porque ya nada le asombraba, porque él era el que provocaba interés en los demás, ahora se encuentra con una mujer que no solo es indiferente al mundo, sino también a él y también indiferente a sí misma, pues ignora sus propios deseos. Ese nivel de desapego de todo le hizo admirarla, y aquí lo vemos en este fragmento casi rogándole a Luisa que lo acepte como compañía, que baje la escalera, hablando en términos de la señora Sparsit. Sin embargo, ella se muestra renuente, lo cual caldea más el deseo e interés de Harthouse. Sin duda es algo curioso, psicológicamente hablando, y que da paso a muchas teorías, pero por el momento no me adentraré en esto, pues creo que no a todos les gusta escuchar sobre este tipo de temas. En fin, Harthouse y Luisa se despiden, Harthouse se va en su caballo, Luisa toma el tren al igual que la señora Sparsit, pero al final esta señora se despista y pierde el rastro de su presa. ¿A dónde habrá ido Luisa? ¿Se encontrará de verdad con Harthouse? Si es así, ¿dónde se verán? ¿Será que vieron a la señora Sparsit espiándolos? ¿Por eso quisieron despistarla? ¿Ustedes qué piensan? Espero que esto quede aclarado en el siguiente fragmento. Hasta aquí el video y podcast de hoy. Saben que para mí es un placer leerles como siempre. Nos vemos.